Bueno, Perfecto. doctora, bienvenida. Bienvenida y la dejo con su público que la está esperando. Acá le envían muchos saludos y agradecimientos por esta intervención, así que adelante. Muchas gracias por la paciencia a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar de una vez de las emociones y les decía, claro que creo que no me escuchaban, que vamos a traer a nuestra conciencia en este momento cuáles son las emociones que cada uno de ustedes habita frecuentemente. Quizás para algunas personas es más frecuente la ansiedad, para otros es más frecuente sentirse nostálgicos. Entonces traigamos esa conciencia porque vamos a darle un vuelco a todo el tema de las emociones. También traigamos a nuestra conciencia las emociones que habitualmente nos resistimos a sentir, que no nos gustan. No nos gusta sentir vergüenza, no nos gusta sentir culpa, no nos gusta sentir miedo. ¿Cuáles son las emociones que habitualmente evitas o resistes? Entonces vamos a empezar hablando de qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones vienen, la palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento, que significa impulso. Y todo lo que es movimiento y todo lo que es impulso es una energía, ¿verdad? La energía, siempre la energía va a tener tres características muy importantes. La primera es que en toda energía hay una información. Por ejemplo, si siento tristeza, hay una información debajo de esa tristeza. Entonces la información es, por ejemplo, que hay una situación de un duelo familiar, que hay una situación de separación, que hay una situación de quiebra económica. Hay una información en la energía de las emociones. También hay una conciencia. La conciencia es lo que me doy cuenta a través de esa energía. Entonces, con la tristeza por una separación, me doy cuenta de que cuando hay alguna separación, aparece esta emoción de tristeza. Me doy cuenta que cuando siento ansiedad, siento un vacío en el estómago. Me doy cuenta que cuando siento frustración, percibo migraña. Entonces ese es el darme cuenta, esa es la conciencia que hay en las emociones. Y también las emociones, la energía de las emociones tiene una característica y es que se transforman. Puedo crear lo que yo quiera con las emociones. Puedo crear, al guardarla, al almacenarla en mi cuerpo, una tristeza, una rabia, puedo crear un cálculo biliar. Puedo crear un malestar físico en mi cuerpo. Puedo crear una limitación en mi comportamiento. Entonces, si yo siento miedo por hablar en público, lo que va a pasar es que cuando tenga que exponer, voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Entonces, creo una situación de limitación en el momento de hacer algo que percibo que no me gusta, que me limita. Y puedo crear también, y esa es la buena noticia, que a través de las emociones puedo crear una energía que me va, y lo vamos a ver más adelante, que debajo de estas emociones que decimos es una energía, cuando nos permitimos recibir la energía de las emociones sin ningún juicio, sin ningún punto de vista, con total permisión a esa energía de esa emoción, voy a usar esa energía para crear un proyecto, para crear más flujos de dinero, para crear relaciones contributivas, nutritivas, para crear un metabolismo que funcione en mi cuerpo, para regenerar células, para eliminar toxinas del cuerpo. Eso también lo puedo crear a través de las emociones. ¿Qué vamos a crear? ¿Cómo vamos a transformar esa energía de las emociones a algo que sea contributivo? Pues cuando lo elegimos. Cuando somos conscientes y presentes y podemos elegir lo que queramos hacer. Podemos elegir guardarlas en el cuerpo, sentir un malestar, limitar nuestro comportamiento o podemos elegir usar esa energía a nuestro favor. También es posible.
Entonces, tiene esas tres características las emociones. Ahora vamos a hablar del cuerpo humano, para darnos cuenta de lo siguiente. Antes pensábamos que el cuerpo humano era una unión de células que formaban tejidos, se juntaban los tejidos, formaban órganos, se juntaban los órganos, formaban sistemas y finalmente quedaba un cuerpo humano. Esta es la visión biológica que hemos tenido y que hemos aprendido. Sin embargo, la física cuántica viene y nos da una información mucho más amplia con respecto a lo que somos. Y nos dice que nosotros estamos conformados por átomos. Y los átomos son 99% espacio vacío. Para hacer un símil, podríamos decir que toda esta cancha de fútbol es un átomo. La parte sólida, la parte material del átomo corresponde a un guisante en la mitad de toda la cancha de fútbol. El 1% de los átomos es estructura física material. El resto es un espacio vacío con órbitas con energía por donde circulan los electrones, que podríamos hacer un símil con mosquitos en una cancha de fútbol. Esto es un átomo. Principalmente es espacio vacío por donde circula energía. Como nosotros estamos conformados por átomos, por lo tanto, el 1% de tu cuerpo es esto, es masa, es solidez, es tejido, y el 99% es un campo que se llama el campo electromagnético. Entonces, bueno, empezamos a descubrir esto, que tenemos un campo electromagnético. Ese campo electromagnético tiene una distancia, tiene un diámetro y una forma de toroide alrededor de nosotros. Ese campo electromagnético, muy amplio, varía en tamaño, varía en diámetro, cambia. ¿De qué depende cómo esté el tamaño, el diámetro de ese toroide, de ese campo electromagnético? Depende de la coherencia entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Entonces, cuando estamos en esos espacios de plenitud, cuando alzamos nuestros bebés, cuando nuestros hijos nos dicen te amo, cuando estamos en ese espacio de comunión con nuestra mascota, cuando estamos en ese espacio de plenitud, el campo electromagnético se expande. Entonces vas, por ejemplo, a la playa y miras el firmamento y miras el mar y sientes la temperatura de ese lugar, el viento. Entonces tu campo electromagnético se hace aún más grande. Cuando entras a espacios, por ejemplo, donde ha existido un tipo de conflicto, a espacios donde hay emociones, porque todo tiene conciencia, las paredes tienen conciencia, las ciudades, las personas, todo es conciencia, entonces los entornos guardan información. Entonces seguramente han percibido, por ejemplo, cuando entran a una funeraria, cuando están en un lugar donde ha habido guerras, en estos sitios su campo y sienten como ustedes se sienten como pesados, como que hay una pesadez en ese lugar. ¿Por qué? Porque su campo electromagnético se hace más pequeño. Entonces, ya sabemos que somos energía. Como somos energía, tenemos también estas tres características. La primera es que en nuestro campo electromagnético hay una información. Podemos percibir el campo electromagnético de nuestros familiares y así no nos digan nada, así no nos expresen nada a través del lenguaje, podemos percibir sus emociones, la energía que hay en su campo electromagnético, el miedo, la rabia, todo esto está allí. Hay una conciencia también, en ese campo electromagnético hay un sentido, hay un darse cuenta. Al igual que con las emociones, hay también un sentido, un darse cuenta. Y recuerden que la energía no se crea, solo aprendimos como en quinto de primaria. No se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, claramente, cuando llega el momento de la muerte, el ser que somos, el ser infinito que somos, no muere, solamente esa energía se transforma.
Entonces, la biología de nuestro cuerpo, al igual que la biología de las emociones, es similar, es energía. ¿Qué hacemos habitualmente con las emociones? Y perciban si esto les resuena a ustedes estas situaciones. Entonces, puede pasar lo siguiente, puede pasar que nos identifiquemos con las emociones. ¿Qué es identificarse con las emociones? Cuando yo digo yo soy mal geniado, yo soy ansioso, yo soy depresivo, yo soy lo que sea. Entonces, ese yo soy, ese identificarnos con las emociones, lo hacemos de manera inconsciente como una forma de pertenecer. Entonces, han escuchado seguramente familias donde es que aquí todos somos de mal genio, aquí somos así, entonces los Rodríguez somos así. Entonces, es una forma de pertenecer al clan familiar, es una lealtad familiar. También puede pasar que sea una forma de validar o de invalidar a alguien. Entonces, cuando somos pequeños, nosotros percibimos todo ese campo electromagnético de nuestra familia, de nuestra mamá desde el útero. Entonces, una forma en que nosotros validamos las emociones de manera inconsciente es cuando, por ejemplo, crecemos con una mamá que es triste, que es más bien sumisa, nostálgica. Y entonces una forma inconsciente en que yo hago parte en mi forma de validar que eso es, porque mi mamá no puede estar incorrecta, ella es correcta. Entonces es creando esa identificación de esa tristeza en mí. Y entonces percibo que yo también siento esas emociones. Y entonces, incluso a veces juzgamos a nuestra familia, ay, yo no quiero ser así de controladora. Y cuando nos damos cuenta, está sucediendo lo mismo. Es una forma inconsciente de validar a nuestra familia, a nuestros padres principalmente. También puede pasar que los invalidemos. Invalidarlo es como, no tienes razón, no voy a elegir eso. Entonces vemos en el mismo ejemplo una mamá que es sumisa, que es más bien nostálgica, triste, y entonces decimos, yo no quiero eso, me niego a esa tristeza. Y entonces lo que hacemos es que nos mantenemos desde el positivismo, desde la alegría, desde el pensamiento positivo, y cuando viene esa energía y percibimos esa energía de tristeza, nos negamos a recibirla, porque yo no quiero eso, no quiero parecerme a... Entonces, todas estas son identificaciones inconscientes que vayamos cada uno de nosotros percibiendo, quizás tengo esto con esa honestidad, porque para poder generar una transformación en las emociones, primero requerimos ser conscientes de lo que hay. ¿Qué pasa cuando yo me identifico con una emoción? Que limito la posibilidad de transformar esa energía. ¿Por qué? Porque si yo soy mal geniado, si yo soy de tal forma, si lo cambio, dejaría de ser. Entonces, elijo no cambiarlo. Y esto es muy sutil, es algo muy sutil, pero muy importante y muy poderoso. Entonces, resulta, por ejemplo, que a veces hacemos acuerdos y compromisos de manera inconsciente. Cuando somos el hijo mayor, por ejemplo, los que son el hijo mayor, han escuchado esto de usted debe dar ejemplo a su familia. Usted debe ser el ejemplo, el pilar de la casa porque usted es el mayor, el primogénito. Y entonces, el no hacerlo, entonces tomamos ese acuerdo de manera inconsciente y empezamos a generar más dinero, a ser el ejemplo, a que de los hermanos les falta algo, yo voy a hacer por él, que en Navidad entonces yo soy el que organiza todo para mantenerlos a todos juntos, si a alguien le pasa algo, primero lo llaman a él. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente eligió hacer ese papel, eligió ponerse ahí. ¿Y qué pasa? Cuando quiere elegir algo distinto, aparecen emociones, entonces se siente culpable, siente rabia porque los otros no están eligiendo lo mejor que deberían elegir para ellos. Entonces aparecen toda esta energía de todas estas emociones
dadas de manera inconsciente por esos acuerdos, por esos compromisos que hemos hecho a nivel familiar. También puede pasar, por ejemplo, que muere el papá de la familia, el hombre de la casa, y entonces los sientan en la mesa y dicen, bueno, usted ahora va a ser el hombre de la casa. Y entonces empiezas tú a ser el eje central de tu casa, a tomar un lugar que no te corresponde porque tú eres el hijo, pero que de manera inconsciente lo asumes. Entonces perciban cuánto de eso hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Puede pasar, por ejemplo, con el abuso, que es algo muy frecuente en consulta, y abuso no solamente hay abuso sexual, abuso físico, también hay abuso de otro tipo, hay abuso emocional también, hay abuso no físico. Entonces, en el abuso, ¿qué sucede? Que de manera inconsciente, para invalidar al abusador, a ese que está abusando física o no físicamente, lo que hago es que le doy la señal a mi cuerpo de fui abusada, por ejemplo, en este caso vamos a ponerlo sexualmente. Entonces, de manera inconsciente le damos la orden a nuestro cuerpo de que acumule grasa. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo no pueda volver a ser, es como una forma de defensa, de acumulo grasa para no ser atractiva, para invalidar a esa persona que abusó. Es algo muy fuerte, pero que esto sucede, que lo vemos y que vemos cómo de manera inconsciente empezamos a elegir esto cuando no resolvemos esas situaciones emocionales, esos conflictos emocionales que hay ahí de la infancia, familiares, empiezan a acumular todas estas emociones. O puede pasar el otro extremo, que empiezo a tener una sexualidad en caso de abuso sexual, empiezo a tener una sexualidad no consciente. Entonces, mi cuerpo es atractivo, ok, voy a tener mucha sexualidad, pero desde ese espacio de la no diversión para mí, o sea, de no sentir esa energía de expansión, de tener sexualidad con una persona, sino que como si fuese un castigo, algo que no es divertido, que incluso se manifiesta en el cuerpo, con flujos vaginales, con dolores pélvicos, con situaciones que nos están mostrando que el cuerpo está expresando algo que hay ahí. Entonces, todo esto se puede dar cuando yo me identifico con las emociones y de manera consciente o de manera inconsciente empiezo a validar o invalidar esas situaciones del pasado. Otra forma y otra que es muy común que suceda en cuando percibimos las emociones, es en que empezamos a apropiarnos de las emociones. Aquí es apropiación. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a guardar las emociones. ¿Por qué sucede esto? Porque mentalmente, cuando desarrollamos nuestra parte mental, nuestra mente, nuestra lógica y lo que hemos aprendido es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Que hay emociones que son agradables, que me gustan, y otras que son desagradables. Y entonces lo que hago es que empiezo a buscar las que son agradables, las que me gustan. Entonces me mantengo alegre, lo que es felicidad, lo que es plenitud, y lo que no me gusta lo trato de evitar, me resisto a recibir eso o lo ignoro. Y entonces empiezo a polarizar las emociones. Y resulta que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son una energía que tiene una contribución, tiene un motor energético para ti, para que tú crees tu vida. Sin embargo, tendemos entonces a polarizar y a recibir o a no recibir. Tenemos como en el inconsciente a nivel del colectivo de la humanidad, percibimos como esta persona es tan humana porque es tan sensible como tan sentimental, y entonces creemos que el ser humano es vivir en emociones como una ruleta, como una montaña rusa para arriba y para abajo, y entonces eso es ser humano. Realmente eso no es ser humano. El ser y que tú eres no es lo que piensas ni lo que sientes.
Ahí hay algo de confusión con respecto a esto y es importante aclararlo, de que el ser infinito que eres es conciencia. Y la conciencia es ese espacio donde está todo. Todos los colores del arco iris, todas las emociones, todos los puntos de vista, todos los pensamientos son la conciencia. Y tú eres conciencia, un espacio donde incluyes todo y no hay juicio con respecto a nada. Lo usas esas energías, pero no las resistes. Entonces, eso es lo que hay en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántas emociones hay ahí en el inconsciente colectivo? Y las tomamos como si fueran nuestras. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a decir estas positivas, estas negativas y a resistirme, a guardarlas? Y entonces guardo la tristeza, guardo la rabia que se convierte en rencor. Cuando esto sucede empiezo a densificar, o sea, eso que era una energía, que era algo sutil, que era algo imperceptible, era una energía, se vuelve algo denso, se vuelve algo sólido, algo estructurado en el cuerpo. ¿Cómo? En forma de malestar, en dolor de hombro, en rodilla, en tumor, que lo vamos a ver más adelantico, empieza a densificarse en el cuerpo, porque el ser infinito es para percibir, o sea, tu naturaleza es percibir las emociones y permitir que fluyan. No guardarlas, no resistirlas, no evitarlas, simplemente permitir que fluyan como la energía. Entonces, aquí, ¿cuál es esta otra opción? Esta opción corresponde a evitación. Entonces, que he hablado un poquito de esto y son evitar sentir. ¿Cuánto evitamos sentir ciertas emociones? Entonces, no, la culpa no, la vergüenza, el ridículo, no me gusta estar en esos espacios. Y entonces me resisto a sentir esas emociones. O digo, no me importa. No, es que a mí no me importa. Entonces siento ansiedad y lo que hago es que saco un pote de helado de la nevera y prendo y me pongo a ver mi serie favorita y ya. Entonces no estoy consciente, no estoy presente en lo que estoy sintiendo, sino simplemente lo ignoro. O me distraigo, que es lo mismo. O empiezo a racionalizarlas y a darle lógica y reflexión a las emociones. Y entonces empezamos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero esta tristeza, ¿de dónde vendrá? ¿Pero para qué será? ¿Qué tengo que aprender? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Entonces me quedo en este racionamiento. Y resulta que esta evitación, esta resistencia a las emociones es una trampa bien interesante que se ha creado en esta realidad como una forma de control. ¿Por qué? Porque si tú no estás consciente de tus emociones, pues va a ser más fácil salir y comprarte todo el centro comercial en una tarde para evitar sentir. Porque si tú estás ansioso, va a ser más fácil vender un pocotón de comida y que tú te comas todo eso sin estar presente con tu cuerpo de si será que eso lo requiere o no lo requiere. Entonces es una forma de control cuando no estamos presentes con las emociones o cuando nos distraemos de ellas. Cualquiera de estas, identificarnos con las emociones, yo soy mal geniado, yo soy ansioso, o guardarlas, guardar estas emociones o evitar sentirlas, cualquiera de estas opciones, lo que hace es que genera una barrera que nos impide recibir el regalo que son las emociones, la energía que hay en las emociones, que vamos a hablar ahorita más adelante a qué me refiero con esto. Pero desde ya sabemos, ya vamos identificando qué es lo que nos pasa con las emociones y qué nos dice la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos dice que usted identifique la emoción. Entonces, sienta a ver qué es, tristeza, es rabia, qué es lo que siente. Sin embargo, quiero contarles y también pregúntense en ustedes si les ha pasado que hay situaciones en las que no hay definición para lo que sienten. Y entonces son tantas emociones
que no logran diferenciar si es entre tristeza, ansiedad, miedo, rabia o qué es eso. Entonces, esto de identificarlas, pues a veces es muy claro, sin embargo en otras ocasiones no, porque son varias o porque eso que percibimos no lo podemos definir con el lenguaje. Nos dice la inteligencia emocional que tenemos que expresar las emociones. Maravilloso. El caso es que a veces lo elegimos y a veces no lo elegimos. Entonces a veces le contamos a alguien, él nos da su punto de vista, eso puede ser contributivo o a veces no mucho, o lo que hacemos es escribir lo que sentimos, o le damos un puño a la almohada porque sentimos rabia y entonces para desahogarnos. Esto a veces funciona, sin embargo a veces nos sacamos el espacio y el tiempo para expresar las emociones. O nos enredamos más. Entonces le contamos a un hermano, al vecino lo que sentimos y entonces él junto con su campo electromagnético que resuena con eso que le estás contando, pues te empieza a dar el punto de vista de él y entonces ya terminas sin saber qué hacer con esa emoción. Nos dice que las comprendamos, entonces que empecemos a reflexionar. Y eso más o menos, muchachos, es como tener este cubo Rubik e intentar solucionar este cubo con este tamaño. ¿Por qué será que me pasa esto? ¿Para qué será que me pasa a mí esto? Y sucede lo que pasa con los niños cuando nos preguntan por qué llueve y nosotros les damos una explicación y vuelven y nos preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es como un laberinto sin salida. El por qué y el para qué, el racionalizar las emociones, pues nos quedamos allí en racionalizar. Y nos dicen que tenemos que manejar las emociones, pero resulta que no siempre funcionan. Porque cuando tú tienes una rabia así tremenda, pues manejarla, a veces alcanzas a respirar, a reflexionar, a dar una vuelta por el parque y ya. Pero en ocasiones eso no sucede, porque nuestro cerebro reptil es muy rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Explotamos. Entonces, bueno, esta es la propuesta que habitualmente se hace en cuanto a inteligencia emocional. Yo quiero mostrarles otra posibilidad en cuanto a qué hacer con las emociones. Entonces, aquí tenemos las emociones en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando percibimos las emociones? Entonces, eso que es una energía, cuando yo me identifico con esa emoción o cuando yo la guardo, me apropio de esa emoción o cuando evito, resisto, no quiero sentir eso, ¿qué pasa? Esa información llega a mi cerebro y en mi cerebro empieza a generar unos neurotransmisores, unas sustancias. Entonces eso que era una energía se convierte ya en algo visible, en algo sólido, en moléculas, ya se convirtió en algo material, en algo sólido. Y si esta emoción tiene estas características, que es algo, una situación inesperada, vivida en soledad no expresada, algo muy dramático, muy agudo, entonces lo que va a pasar es que eso va a crear una memoria, pasa del cerebro a alguna parte del cuerpo y genera una memoria biológica. Una memoria biológica es esa memoria en el cuerpo, esa información en el cuerpo, dónde está la situación que estoy viviendo, los puntos de vista que tengo de esa situación, que esto es terrible, lo que concluyes de ahí, no puedo, no merezco, no valgo, todo eso queda impreso en una memoria biológica junto con las emociones de esa situación. Y entonces esto viene y se manifiesta en forma, por ejemplo, de tumor, de úlcera, de cualquier, digamos, alteración en el cuerpo. Entonces esta memoria biológica es una emoción, un sentimiento congelado ahí en el tiempo, en el espacio, en el cuerpo. Esta persona que habla de esto que se llama el Bioshock, aquí está, este es el síndrome de Dick Hammer, estas características de las que les hablo de situaciones vividas de forma inesperada, dramáticas, vividas en soledad.
Es de un doctor que se llama el doctor Hammer, él falleció hace un par de años, y él, a partir de su vivencia propia, él es un oncólogo, es radiólogo y es internista, y resulta que él pasa por un proceso de muerte, de duelo de su hijo, una muerte inesperada. Él desarrolla 6 meses después un cáncer testicular y su esposa también desarrolla otro tumor. Entonces él dice, bueno, debe haber aquí una relación entre lo que vivimos y el tumor. Y entonces él empieza a tomarles tags, tomografías a los pacientes oncológicos y se da cuenta que según la localización del tumor hay un foco, hay un punto que se ve en la tomografía, un punto diana y en la tomografía, y entonces él empieza a identificar que los tumores están relacionados con conflictos emocionales no resueltos. De aquí aparece toda esta teoría que es la medicina germánica, y entonces él empieza a hacer todas unas tablas donde habla de cada conflicto, cada localización del cuerpo, de cada tumor, a qué conflicto corresponde. Entonces ha sido una herramienta grandísima para los médicos que miramos de forma integral al paciente con medicinas complementarias, porque nos da una guía para entrar al inconsciente de esta persona y ayudarle a facilitar procesos de soltar eso que se convirtió sólido, devolverlo a la energía, que es. Entonces, eso es lo que sucede con las emociones en nuestro cuerpo. Y para eso tenemos un aliado importante y es la naturaleza. Ustedes se dan cuenta que las flores, los delfines, no tienen juicios, no tienen puntos de vista. El árbol, así le pongas una bolsa de basura al lado o le pintes un corazoncito en el tallo o incluso agredas el árbol, no tiene puntos de vista de a esto les voy a dar oxígeno y a estos que son malas personas o a estos que son violadores, no, para ellos no va a haber. La naturaleza tiene total neutralidad. La naturaleza tiene esa facilidad de fluir todas las energías a través de ella. Entonces tenemos, por ejemplo, las esencias florales que nos permiten, al tomarlas, hacer contacto con esa energía que nosotros también éramos cuando éramos bebés, que era el permitirnos fluir las emociones. Antes de que apareciera la mente teníamos más facilidad con esto. Entonces, por ejemplo, el mímulo es una mezcla de flores que trabajan todo lo que son miedos. Miedos conocidos, el miedo a montar en avión, miedos que puedan ustedes definir, el miedo a las alturas, el miedo a hablar en público, el miedo. Entonces trae varios componentes que son flores que tienen esa energía de coraje, esa energía de seguridad, esa energía de firmeza, que es la naturaleza. Entonces, esta es una muy buena opción que nos tiene cuenta para empezar a traer a la superficie esas emociones que están sólidas, almacenadas, y también se requiere el trabajo también de conciencia. O sea, se hacen las dos cosas, no solamente es tomar las goticas y esperar que me pasen, no, porque las goticas van a empezar a destapar cosas y entonces te vas a poner sensible. Si no estás consciente de lo que está pasando, pues quizás no sea tan efectivo la homeopatía o las esencias florales. La avena QCH es para ansiedad, entonces nos sirve para todo lo que es preocupación excesiva. Una mezcla de homeopatía como la Nux vomica, la valeriana con homeopatía que viene de las plantas con esencias florales como el mímulo, el rescate. Entonces se unen todos estos componentes para ayudarnos a llevar a la superficie, a desestructurar la ansiedad que hemos puesto en nuestro cuerpo. Y por último quería hablarles de esta que es la lavanda compuesta, que nos sirve para angustia. Ya son cuadros de angustia, personas que están en mucha tensión y con mucho agotamiento por algún proceso muy estresante.
Entonces, vienen todas estas posibilidades para que ustedes las tengan en cuenta, más el trabajo de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos procesos como biodescodificación, como autoobservación neutroconsciente, cuando hacemos estos procesos bioenergéticos y de conciencia, lo que hacemos es acceder al inconsciente. El inconsciente es eso que tú no te acuerdas lo que sentiste, tú no te acuerdas y no eres consciente de que eso puede estar generando un bloqueo, un malestar en el cuerpo. Entonces, estos procesos lo que hacen es que vamos a la memoria biológica que hay en tu cuerpo, en la rodilla, en el estómago, en el tumor, a la memoria que hay en el cuerpo. Y esta memoria biológica tiene la información de todo eso que no eres consciente. De la Navidad en que tu papá no llegó y entonces para ti fue muy impactante, a partir de eso en ese momento sentiste tristeza porque tu papá no llegó, sentiste el campo electromagnético de tu mamá con toda esa tristeza, rabia, nostalgia, frustración porque el papá no llegó. Está también todas las creencias y todo lo que definiste a partir, lo que concluiste a partir de ese momento. No valgo, no merezco, lo que has concluido a partir de ese momento. Todo eso está en la memoria biológica. Todas esas imágenes, todas esas creencias, todas esas programaciones, todas esas emociones están ahí en el cuerpo. Entonces, accedemos a través de estos procesos. ¿Para qué? Para resignificar ese proceso, para que eso que está sólido en la memoria biológica se convierta en lo que es energía. Entonces, a través de estos procesos vamos a esa memoria, le permitimos al paciente estar ahí, al consultante, sintiendo esa sensación, las imágenes que van llegando, las emociones, sin resistirse, en total permisión a esas emociones, permitiéndose sentir esa energía con todo su cuerpo, en espacios que pueden ser un poco incómodos, pero que le permiten a eso que está sólido en el cuerpo, volver a su estado natural, que es energía. Y cuando la energía fluye, el malestar pues se va. Entonces, eso es lo que se hace a través de los procesos de conciencia. ¿Qué hacemos? Que yo les decía, bueno, en inteligencia emocional lo que habitualmente se hace es esto: comprender, identificar la emoción, expresarla, comprenderla, analizarla y manejarla y controlarla. Yo quiero mostrarles otra posibilidad que denominé percepción cuántica. Percepción cuántica en cuanto a las emociones es algo muy simple. Ya sabemos que el cuerpo humano es principalmente energía, que las emociones también lo son. Entonces, lo primero y muy importante es, como somos energía y estamos percibiendo, tenemos 6 kilómetros de distancia en nuestro campo electromagnético. Es decir, que ahí estás sentadito y estás percibiendo la información del campo electromagnético de tu pareja, de tus hijos, del vecino. Entonces, puede pasar que eso que estamos sintiendo no necesariamente es de nosotros, es del entorno. Les pregunto cuánto miedo hay en este momento en el entorno. Cuánta ansiedad, cuánta incertidumbre, cuánta preocupación hay en este momento en el inconsciente colectivo. En la unión de todos esos campos electromagnéticos. Hay bastante, ¿verdad? Entonces, si tú ves una noticia que dice cuántos, además que los medios pues, de comunicación a través de la emocionalidad, pues también exacerban las cosas, digamos que no lo hacen a veces de forma neutral, sino que hay un tinte emocional en las noticias. Entonces, si tú acabaste de ver la noticia de que van tantos muertos, de que la crisis económica que se viene, de que todas estas cosas,
O si acabas de llegar de donde tu familiar o de hablar por teléfono con un hermano en otra ciudad y te está contando que se siente muy triste, que tiene miedo a que lo saquen de su empleo. Y entonces tú después de eso, de ver la noticia o de hablar con el hermano, percibes tristeza, ansiedad o algo que no puedes ni siquiera definir, sino que te sientes cargado con algo, con esas energías, pues es posible que eso venga del entorno. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ser conscientes de eso, de entrada, ya es como, wow, esto no es mío, no es una sensación propia, es algo que percibo del entorno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo devolvemos. ¿Cómo? Así, cuando sientan que viene de afuera, del entorno, entonces dicen la frase, regreso esta energía a su origen. Esta energía la regreso a su origen. El origen posiblemente no va a ser tu hermano, el origen posiblemente viene desde Adán y Eva, desde la percepción de miedo de muchos años de la humanidad. Entonces lo percibimos y lo que hacemos es regresarlo en conciencia a la fuente, al origen, a la raíz, como quieras llamarle, como esté bien para ti. Y entonces, por favor, verifiquen en ustedes qué pasa cuando esto sucede. Cuando esto sucede van a sentir cómo para su cuerpo va a ser distinto. Entonces, más que esto se quede en información, es que empecemos de verdad a incorporarlo. Entonces, devolvemos, somos antenitas. Entonces, vamos a devolver lo que no es de nosotros. El 97% de lo que pensamos y sentimos no es nuestro. Entonces, imagínense lo que podemos hacer cuando devolvemos en conciencia eso. En segundo lugar, dice un filósofo que se llama Rumi, que yo les cuento habitualmente a mis consultantes esta metáfora porque me parece muy completa. Y él dice que el ser humano es como un hotel y que al hotel llegan las emociones, la tristeza, la alegría, la rabia, la impotencia. Y entonces, que algunas veces lo que hacemos es que guardamos la tristeza en una habitación. Y entonces la tristeza empieza a consumir los recursos del hotel. Entonces, habitualmente, ¿qué hacen las emociones? Llegan una noche, te dejan una contribución, el dinero, y siguen. Pero si empezamos a guardar las emociones en nosotros, empiezan a consumir los recursos del hotel. No sé si se han percatado, por ejemplo, en los pacientes con tumores, el desgaste energético es gigantesco. ¿Por qué? Porque el tumor se vuelve como un agujero negro. Todo lo que consumimos, toda la energía que tomamos de la naturaleza, la que recargamos durante el sueño, la energía que tomamos del movimiento, de los alimentos, la coge el tumor. Casi que prácticamente es el tumor el que toma todos los nutrientes, toda la energía, así porque es una emoción que hemos, una o muchas que hemos guardado y almacenado y que empiezan a consumir la energía. También puede pasar que tú digas, ay no, mejor entonces no dejo entrar la tristeza. Y entonces creemos que se va a ir de nuestro hotel, no se va a ir. Lo que va a pasar es que se va a acumular una afuera, con otra afuera, y te van a seguir golpeando hasta que en algún momento van a entrar. ¿Por qué? Porque debajo de la tristeza y debajo de todas las emociones hay una energía. El regalo de las emociones es que hay una energía y esa energía nos permite crear. Entonces, si no se te ocurre nada, si quieres hacer un proyecto pero no tienes creatividad, quizás tu cerebro está usando su energía en solucionar conflictos y emociones atrapadas. O, por ejemplo, cuando sentimos la tristeza, después de la tristeza, de la nostalgia, viene un espacio de serenidad. Y ahí en ese espacio de serenidad, por ejemplo, cuando poetas escriben una poesía, una canción, hacen un cuadro. ¿Por qué? Porque ese es el regalo que hay debajo de esto. Si no sintiéramos rabia, si no sintiéramos impotencia, no tomaríamos límites ni decisiones. Entonces, debajo de las emociones hay una energía.
Rumi nos dice, lo que hay que hacer es, somos un hotel, abramos las puertas a las emociones, sentémonos a tomar un tinto con las emociones y dejémoslas que sigan. Es decir, fluir, permitir fluir las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son parte de las infinitas posibilidades cuando nos permitimos encarnar todas las emociones, estar presentes en ella, y ya les voy a contar cómo podemos hacer eso, vamos a poder recibir la contribución de las emociones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estando presentes. Entonces, cuando sientas en tu campo, en ti, una emoción, lo que vas a hacer más que reflexionarle todo esto, si te ha funcionado, síguelo haciendo. Si quieres una forma más sencilla, donde la mente no se mete y eso genera mucho mayor fluidez, es percibes la emoción y lo que haces es no la vas a resistir. Vas a percibir cómo es para ti estar en esa emoción. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Se siente como el corazón, una taquicardia, o como un hueco en el vacío, o no es como dentro del cuerpo, es como que aquí atrás, afuera, yo me hiciera así pequeñito. Entonces, te permites estar en esa sensación, sin resistirla, sin tratar de quitarla, sin ponerle luz ni sombra, porque ya de entrada, cuando empiezas, no, pero eso es porque estás juzgando esa emoción como algo que no quieres, porque es mala, porque está feo sentir eso. Entonces, lo que vamos a hacer es estar sin juicio frente a lo que sentimos. Entonces, percibimos esa emoción, la sentimos en el cuerpo, nos permitimos estar en esa emoción y la emoción lo que va a hacer es fluir en el cuerpo y seguir. Entonces, esa es toda la percepción cuántica que vamos a tener entre el 19 y el 20 de septiembre. Vamos a tener un taller sábado y domingo solo en la tarde, donde vamos a aprender a percibir cuánticamente las emociones. Ahí también vamos a eso que volvimos sólido en nuestro cuerpo, esas emociones que están guardadas en nuestro cuerpo sólidas, lo que vamos a hacer en ese proceso, que es un proceso ya más largo, es que vamos a soltar, lo vamos a hacer de manera virtual con el grupo que esté allí, lo que vamos a hacer es soltar esa solidez, eso que hemos estructurado y guardado en nuestro cuerpo, esas emociones que hay ahí guardadas. Vamos a aprender a cómo las nuevas que lleguen, las nuevas que percibimos, cómo podemos estar frente a esas emociones sin ningún juicio y permitir su libre fluir. Y también cómo usar la energía de esas emociones a nuestro favor. Es decir, recibo la energía del miedo que hay afuera o de la rabia que hay por una estrellada de 2 carros y habitualmente ¿qué hacemos? Juzgar. Ay, este tiene la razón, esto no tuvo la razón. Ay, pero qué terrible, pero mira, este otro va a pelear. Entonces, cuando empezamos con esos juicios, lo que hacemos es que evitamos recibir la contribución de esa emoción o de esas emociones. Cuando estamos sin barreras frente a eso, y esto es una técnica incluso que los indígenas usaban, y bajamos todas las barreras y nos permitimos sentir esa emoción como es para nuestro cuerpo, vamos a poder usar esa energía para generar más dinero, para tener mayores relaciones más nutritivas, más contributivas, para eliminar toxinas del cuerpo, para bajar de peso. Entonces tenemos esa posibilidad de crear desde ese espacio. Entonces, bueno, muchísimas gracias para todos. Vamos a ir terminando este webinar. Sí, buenas, muchas gracias, excelente webinar, muy buena información. Bueno, invito a todos los participantes a que vayan haciendo preguntas, vayan preparando preguntas de la doctora. Dos preguntas. Dale. Les dejo un poco que la manejamos. El señor Luis Hernández hablando de las energías.
tengo mi duda, es al morir. Al morir es una transformación de esta energía. ¿De qué forma? Doctora, con esa pregunta iniciamos. Espérame, no la entendí. De nuevo. ¿Ahora sí escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, la pregunta es importante. Nos dice, ya que estamos hablando de nos consulta. Al morir, mi duda es, ¿hay transformación de energía? ¿De qué forma, doctora? Ay, no te entiendo la última forma. De pronto si me escribes por el chat, hay interferencia en la última parte. Por favor, escríbeme bien la pregunta porque es algo de la muerte. ¿Es la energía de la muerte? ¿En qué se transforma esa energía? Ah, ya, ¿en qué se transforma la energía? Ok. Entonces, somos un ser infinito, ¿verdad? Que ha venido en distintas encarnaciones a este plano, a este planeta Tierra, a través de los genes, ¿no? A través de la línea familiar. Entonces, ¿qué pasa? Como la energía, y somos seres principalmente energéticos, cuando morimos, la parte sólida de nosotros es la que queda sin vida, y la energía lo que hace es que se transforma. ¿En qué? A partir de toda la conciencia de esta vida, de todo lo que aprendiste, de todo el sentido de tu vida, es transformada digamos, a un nivel, a otro nivel. No le pongamos mayor o menor, es una transformación. Y entonces después posiblemente encarnes en otra vida, o si las personas digamos que dicen no hay encarnación, lo que hay es los hijos de los hijos de los hijos, pues a través de tus hijos ellos vienen renovados. Tú ves, los niños vienen renovados, vienen con otra energía más actualizada, como otro chip. Entonces esa es la forma en que se transforma la energía. Por eso el ser infinito no muere. Espero haya quedado claro. No, encantada, claro que sí, Doc. De acuerdo. Aunque sí, claro, se trata también de un tema espiritual. Por acá, Ever David Pimienta nos pregunta, ¿por qué los pensamientos negativos el cerebro los asimila más que los pensamientos negativos? Que los positivos. Que los negativos lo asimila más fácilmente que los positivos. Me encanta esa pregunta. Resulta, la mente siempre nos va a llevar, o sea, cuando preguntamos algo desde el racionamiento y desde la lógica, la respuesta va a ser desde la experiencia del pasado, de lo que ya vivimos y mucho de lo que no hemos vivido, pero que nos han dicho que funciona de cierta forma. Entonces, la realidad que vivimos, la mayoría es desde lo que nos han dicho nuestros padres, lo que nos ha dicho el colectivo de que esto funciona de esta forma. Entonces, la mente, como solamente está en el pasado, en la experiencia de otros o de nosotros del pasado, va a tender a irse a lo que le debilita, digamos que más positivo o negativo, se va a ir a las experiencias debilitantes. Y es totalmente cierto. Cuando tú le preguntas a tu mente, ¿cómo va a ser mi futuro si hago ese negocio? Va a traer los escenarios más debilitantes. Cuando tenemos acceso al cuerpo, y yo, digamos que mi concepto médico es que yo le ayudo a la gente a conectarse con el cuerpo sí puede ir al futuro. El cuerpo con su campo electromagnético, y eso ya hay estudios comprobados, puede mostrarte cuál es el negocio que va a generar más para que tú lo puedas elegir. Entonces, cuando elegimos a través del cuerpo, es mucho más expansivo, es mucho más claro el elegir desde ahí que desde la mente. La mente siempre va a llegar a los escenarios más negativos. Entonces, reflexionar y hacer lógica de lo que sentimos y de lo que está sucediendo a través de la mente, ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Claro que sí, Doc. Gracias. Por acá tenemos otra pregunta que es la señora Sandra. Tengo muchos pensamientos.
pesados, negativos. ¿Cómo esto afecta a mi familia? Claro. Recuerden que tenemos ese campo electromagnético donde está la información de esos pensamientos negativos también, o debilitantes, digamos, más que, digamos, para no decir buenos o malos. Son pensamientos que contraen tu campo energético, que limitan la potencia que tú eres. Son pensamientos limitantes. Entonces, cuando estamos desde ese espacio, nuestra familia percibe eso. Ni siquiera hay que decirlo, perciben, no tienes que decirlo, la biología no miente. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Puede pasar que las otras personas, por ejemplo, los hijos, interpreten que eso es lo que deben hacer y entonces empiezan a validar por el amor a la mamá que tienen, empiezan también a percibir la vida de esa forma, desde la limitación. Lo mejor que uno puede hacer por sus hijos, la gente dice, pues, aconsejarles, decirles, lo mejor que tú puedes hacer por tu familia, por tu descendencia, es trabajar en ti. Cuando tú tienes un campo electromagnético expandido, pleno, eres una invitación para que otros elijan eso. Entonces te pueden preguntar, pero mi mamá ya está como contenta, ¿cómo ha hecho mi mamá? Y entonces a partir de ahí tú puedes ser una contribución para ellos. No desde el espacio de tienen que pensar positivo y tienen que hacer esto cuando tu campo está totalmente incoherente y es así súper limitado. Entonces empecemos a ser conscientes de nosotros y a soltar todo eso que no somos, toda la limitación. No te escucho. No te escuchamos. Ahora sí, Doc. Es que tenemos acá rebote con el audio y vamos a estar jugando con estas herramientas. Por acá nos escribe nuevamente el señor Ever Pinetti. ¿Cómo actúan los medicamentos para el miedo en el cuerpo? ¿Usted nos recomendó? Sí, le recomendé el mímulo compuesto. Los medicamentos para el miedo lo que tienen es se toma la energía de las plantas y la energía de las esencias florales, de las flores. Eso se hace, bueno, bajo todos unos estándares para poder hacerlo. La cantidad de materia, de información de miligramos, como en medicamentos alopáticos que tenemos 500 miligramos, en homeopatía y en esencias florales la cantidad es mínima, es muy pequeña. Lo que sí hay es la energía, la información de seguridad, de coraje, de firmeza, de fuerza. Entonces, cuando entra esa energía a través de las gotas, lo que se hace es como si esas gotas le recordaran a nuestra energía, a nuestro cuerpo, que tiene ese coraje, que tiene esa fuerza, que tiene esa seguridad, y empiece a generar todas las moléculas y la transformación que se requiere. Es una invitación de esa energía que son las plantas que no tienen juicios, para que nosotros, nuestro cuerpo, empiece a autorregular esos procesos. Entonces, perfecto, Doc. Ahora sí. Doctora Clemencia Ballesteros está interesada en el taller de peso cuántico. Nos dice que nos hable un poco más sobre la invitación del 19 y 20 de septiembre. Entonces, tenemos el taller. A ver, que me dicen que le baje un poquito acá. Entonces, tenemos el taller de percepción cuántica, el taller de percepción cuántica 19 y 20 de septiembre. Este taller es saliendo de la jaula de las emociones. Lo que vamos a hacer es que las emociones que están ahí estructuradas las vamos a liberar y vamos también a aprender a cómo estar frente a las emociones para poder recibir esa energía y saber cómo, al recibirla, qué puedo crear a través de esa energía. Ese es el primer taller de percepción cuántica. El segundo, que ya es un nivel especializado, pero que requiere el percepción cuántica 1,
es para las personas, el 2 es para personas que quieran desarrollar la intuición. Ese ya es, no podemos desarrollar la intuición si estamos llenos de emociones. Tenemos que saber cómo estar ahí, porque para desarrollar la intuición debemos estar totalmente neutros. Y creo que alguien preguntó por peso cuántico. Peso cuántico es un taller y es un programa para estar en comunión con el cuerpo y empezar a cambiar el volumen y la forma del cuerpo a partir de la comunión con el cuerpo, de lo que el cuerpo energéticamente, qué alimentos son los que requiere a nivel energético, y soltar también todos los puntos de vista y todas las emociones guardadas que están generando el origen del sobrepeso. El origen del sobrepeso no es comida, son conflictos. Conflictos emocionales. Sí. Doctora, por acá, bueno, están consultando sobre la repetición, les pareció excelente, de verdad, muy buena la información. Nosotros vamos a enviar a través de los correos electrónicos de sus registros, le vamos a enviar un enlace a las memorias para que puedan volver a ver la charla cuando ustedes deseen, porque hay información muy, muy importante, ¿verdad? Que hay que como digerirla mejor. ¿Sí? Doctora, las esencias florales, les pregunto, ¿son aptos para diabéticos? Sí, las esencias florales vienen en alcoholatura, la alcoholatura es muy leve, y por ejemplo en niños, en mujeres lactantes, las podemos usar en base de vinagre o en base de agua, que en cuanto las mandan preparar y no hay situación. No tienen nada en azúcar, lo único que tiene azúcar son los glóbulos homeopáticos, pero esos también están en alcoholatura, entonces se mandan a preparar en alcohol. Perfecto, doctor. No rebote la voz. Esencias florales, y hay varias esencias, bueno, las esencias florales directamente a las emociones, y pueden hacer mezclas para tratar de varias pensamientos o emociones que nos estén dando, se pueden armar muy buenas mezclas. Lucía Hernández, la señora Lucía Hernández, ¿qué gotas sirven para regular el sueño? Bueno, creo que en Cuanta tenemos un compuesto específicamente para sueño que tiene medicamentos homeopáticos como la ignatia, que son medicamentos que en la dilución en la que están van al campo energético. En homeopatía tenemos diluciones, los numeritos que ustedes ven al lado que dice 9CH, 200, no sé qué, esos números indican que entre menos, o sea, 9, 13, son diluciones que van a la parte física, y a medida que aumentan 200, ceros, 1000, son diluciones que van a la parte emocional y mental. Entonces tenemos, hay un compuesto específicamente para insomnio, que lo puedes preguntar en Cuanta, y es muy importante en tener en cuenta en insomnio, uno, hay mucho insomnio en este momento por el miedo del inconsciente colectivo. Entonces hay que devolver, como les expliqué, cuando sientan miedo y perciban que es por la noticia, por lo que vieron, devuelvo esta energía a su origen. Antes de acostarse, cuando empiecen todos sus pensamientos, esa ansiedad, devuelvo esto que estoy sintiendo a su origen, a la fuente. Y la cosa es totalmente distinta, y ojalá esta persona pueda estar en el taller de percepción cuántica para que podamos ahondar en eso. Claro que sí, doctora. Gracias, la señora Clemencia Valle, infinitas gracias. La señora Dora Calderón, excelente, gracias. Muchas personas bastante agradecidas de la charla, muy importante, las emociones de muchas enfermedades. Claro que sí tenemos esto para el insomnio, para diferentes tipos de insomnio, porque hay diferentes emociones, tratamiento. Bueno, doctora, espectacular, nos dice la señora Liliana Quintero, las memorias van a estar disponibles nuevamente. Nos pueden llamar, escribir a Cuanta, o también a la doctora le podemos escribir. Bueno, doctora, la verdad es que acá hay muchos agradecidos, pero ya no tenemos como más preguntas puntuales. Entonces, Doc, si quiere dejar como un mensaje, yo le
gracias en nombre de Juan por tu tiempo y por compartir este y sus conocimientos. Entonces, bueno, la dejo con su tiempo. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Para todos, estar conscientes y presentes de lo que percibimos es un regalo, porque debajo de todo eso que hemos definido como concluido, que es erróneo, que es feo, que es desagradable sentir, hay una energía que puedes usar a tu favor para crear un futuro grandioso. Entonces, permítanse percibir y estar en las emociones, no las ignoremos. Las personas que quieran hacer el taller de percepción cuántica, Cuanta va a estar enviando a todas las personas que están aquí inscritas el link de la información del taller del 19 y el 20. Y muchísimas gracias a todos por permitirse crear más conciencia. Muchas gracias.